Eh, Eso es lo que estoy grabando ahí. Miren, la escuela profética, como les decía, funciona. ¿Por qué es necesaria una escuela? Porque como todo en la vida, necesitamos tener disciplina y necesitamos regular lo que pasa en las iglesias, así como se regula lo que pasa en la vida de uno, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender de que en la iglesia tiene que haber orden, porque imagínense una iglesia que cada quien hace lo que quiere, que cada quien hace lo que considera correcto. Entonces, cuando la iglesia es así, voy a abrir la cámara mejor para que por lo menos me estén viendo ahí. Eh, Cuando en las iglesias, digamos, cada quien quiere hacer lo que considera correcto, entonces la iglesia se vuelve un caos, ¿verdad? Entonces, miren, la escuela profética es algo muy hermoso. En su momento les voy a hablar ahí de los que tienen o deberían de estar en la escuela. Obviamente, cualquiera puede entrar, cualquiera puede desarrollar algo profético, porque dice el Espíritu Santo, acuérdese, está en el libro de Joel, que dice que en el último tiempo el Señor iba a derramar, o lo está haciendo, está derramando de su Espíritu Santo eh, sobre toda carne, sobre sus siervos, dice también. Entonces, nosotros necesitamos saber qué hacer. Hablamos de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo en la clase anterior. Y esta noche yo quisiera enseñarles, y es una clase muy bonita porque quisiera enseñarles cómo la clase consta de tres partes. Hoy solo vamos a ver una. La clase consta, lo primero vamos a ver los protocolos proféticos, es decir, qué protocolos se siguen, por lo menos en los ministerios de Benecer, de acuerdo a la palabra, para que la profecía no se degenere, para que el mover profético no se degenere en la iglesia. Porque sí, en este tiempo lo necesitamos porque está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver también permítame acá, lo que sigue es eh, la, la, los vehículos proféticos, o sea, qué vehículos utiliza la gente. Cuando les digo vehículos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan o si ustedes ven o han leído en la palabra, Jeremías lloraba, por ejemplo, ese era su vehículo. Entonces vamos a aprender eso y vamos a aprender todo lo que se relaciona los turnos, por ejemplo, cómo son los turnos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy vamos a aprender nada más el protocolo que se utiliza para que la profecía, como todo en la iglesia, nunca se les olvide algo. Todo en la iglesia, todo en la iglesia, miren, todo en la iglesia tiene que estar regulado, no solo por el pastor, sino que obviamente tiene que estar en el control del Espíritu Santo, porque todo lo que pasa en la iglesia y en nuestras vidas es para honrar al Señor. Entonces, vamos a ver con la ayuda del Señor los protocolos proféticos. Solo déjenme ver acá. Ahí está. Entonces, la segunda clase de la escuela profética se llama los protocolos proféticos. Bueno, ¿qué es un protocolo? Eh, Ciérreme ahí alguien, por favor, su micrófono. Entonces, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es lo que nosotros estamos viviendo. Usted sabe que a partir ya en esta fecha estamos cumpliendo 2 años de estar en una pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo 2 años de estar en una pandemia y hemos sido normados o hemos sido disciplinados en todos los protocolos que el gobierno, la situación mundial a raíz de esta enfermedad nos han impuesto, ¿vale? Entonces no podemos salir a la calle. Ahora ya se puede, gracias a Dios, en ciertas ciudades, en ciertos países, pero lo que les quiero decir es que estos protocolos a nosotros nos enseñaron disciplina en relación, en este caso, a una pandemia. Entonces, en la profecía es exactamente lo mismo. En la profecía nosotros necesitamos saber qué hacer. O sea, nosotros necesitamos saber qué cosas necesitamos desarrollar dentro del mover profético para que eso no se degenere. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver solo esto, los protocolos proféticos. ¿Qué son? Entonces, usted conoce que es un protocolo para dárselo de una manera coloquial. En el caso de lo profético, que es lo que nos toca esta noche, entonces es qué normas o qué lineamientos seguimos para que la profecía, el mover profético, el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia no se degenere y se vuelva con respeto lo digo, un relajo. Entonces,
vamos a ver con la ayuda del Señor de su Espíritu Santo, ¿qué hace, por ejemplo, el protocolo profético como filtro? Entonces, el protocolo es el filtro. En las empresas hay filtros. En la casa debería haber filtros. En nuestra vida hay un filtro llamado Espíritu Santo. Entonces, miren, todos necesitamos filtros. En el caso de lo que nos ocupa ahora, de la escuela profética, en el caso del mover profético, necesitamos un protocolo, es decir, bajo qué parámetros se debe de mover no el Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros como humanos no podemos limitar al Espíritu Santo, pero sí lo podemos regular. Les pongo un caso, ahí lo vamos a ver más adelantito, pero les pongo un caso. Imagínense que en el mover del Espíritu Santo, en la atmósfera que se da producto de la alabanza, de la adoración, del corazón de la gente que anhela la visitación del Espíritu, imagínense que alguien se pusiera a hablar en lenguas, otro se pusiera a profetizar, entonces confunden más bien. Entonces todo eso lo vamos a aprender, pero por eso les digo que tenemos que ver cuál es el protocolo. Esto es como el manual, obviamente hay otras cosas, pero esto es lo que nosotros utilizamos como medida, más que medida, es como fundamento sobre Cristo, es decir, la roca es Cristo, el fundamento es Cristo, toda la palabra profética gira sobre Cristo, es cristocéntrica. Entonces, aunque el Espíritu Santo es el que la da, pero todo tiene que girar de acuerdo a lo que está en la Escritura. Entonces, miren, vamos a ver qué filtros utiliza o qué filtros se deben de utilizar en la iglesia para que todo marche bien, para que cualquier persona nueva que llegue marche bien. Les pongo un ejemplo. Miren, hay gente, van a encontrar gente, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados al mover del Espíritu Santo. Eso se da en las iglesias pentecostales. Pero las iglesias que no son de corte pentecostal, como por ejemplo, con respeto lo digo porque voy a decir nombres, la bautista, la centroamericana, hay iglesias que no, el cero mover del Espíritu Santo. No es que no tengan el Espíritu Santo dentro, sí lo tienen, acuérdese, Efesios 1:13, pues teniendo a Cristo en su corazón tienen al Espíritu Santo, pero hay iglesias que no les gusta esto porque ellos dicen, con respeto también lo digo, que es un relajo. Una vez nos pasó, hace muchos años acá en Bogotá, llegó un muchacho de Honduras y llegó a la iglesia y se asustó cuando escuchó las lenguas. No volvió, pero obviamente quizás me faltó ahí a mí sabiduría para explicar qué pasa en la iglesia. Y muchas personas, aunque uno les explica, no les gusta ese mover porque consideran, hay mucho prejuicio, hay mucho tabú sobre eso, que ese es un tema bien difícil, más que difícil, es largo de tocar. Pero entonces vamos a ver a la luz de la palabra cuáles son los protocolos que el Señor nos manda de acuerdo a la Biblia para que nosotros podamos estar en la iglesia no al 100%, que no se vaya a filtrar algo, sino que por lo menos estemos seguros de que las cosas van a funcionar. Entonces, miren, como lo ven ahí en sus pantallas, ¿por qué hacemos esto? Porque dice la palabra en 1 Corintios 14:40. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. En el versículo anterior, en el 39, si usted lo lee en la palabra, dice que no impidamos el hablar en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Pero aquí les muestro que Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Todo en la iglesia, en nuestras vidas, tiene que tener un orden establecido por Dios, pero también un orden producto de la familia o producto de la casa en que vivimos. Entonces, como base, como versículo base, utilizamos 1 Corintios 14:40. Entonces, todo el mover profético, que es lo que nos ocupa en este momento, tiene que estar regido por un orden, tiene que haber un orden, y el orden lo controla el pastor o los pastores que estén o los ancianos, o sea, el liderazgo lo controla, porque tiene que haber un orden. Entonces, si ya tenemos el versículo base, avancemos a conocer cuáles son esos protocolos que dice la palabra. Entonces, ¿para qué nos sirve el protocolo? Miren, dice que el protocolo es la forma establecida, ordenada y correcta de hacer las cosas. Existen muchos de acuerdo a la cultura y necesidades particulares de cada país. Entonces, paremos acá. Miren, a nosotros nos ha tocado. Hay muchas cosas que se hacen en Centroamérica, hablo en general, en Honduras sobre todo, que si nosotros las quisiéramos implementar aquí en Colombia, más bien chocaríamos con la cultura que hay acá. Sí, aquí hay un mover profético muy bonito, hay un mover del Espíritu Santo, pero cada país, cada región, cada cultura tiene un mover del Espíritu Santo, es decir, los dones son los mismos, la visitación a veces es diferente,
Pero el Espíritu en sí, lo que el Señor quiere dar a través del Espíritu Santo es lo mismo. Es decir, los dones van a ser los mismos dones del Espíritu aquí, como en Honduras, como en la China, o donde el Señor se manifieste. Pero la regulación es diferente porque es cuestión cultural. Fíjense que le pongo un caso. Uno de los ministros, el apóstol de San Francisco, él, por ejemplo, tiene iglesias en cobertura. Él apoya mucho allá creo que en la parte de Filipinas. Entonces, la danza de Filipinas, el mover es diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de ingresar a esa cultura, pero con la cultura del cielo. Nunca se les olvide, nosotros no podemos romper algo de la noche a la mañana, porque quien lo va a hacer es el Espíritu Santo, es decir, la cultura del cielo. Entonces, el protocolo es una forma establecida que nos ayuda a ordenar y nos enseña cómo hacer las cosas correctamente de acuerdo a la cultura y las necesidades particulares de la iglesia. Por ejemplo, les pongo un caso. Llega una persona que se mueve en lo profético, uno lo mira, tiene un mover en el Espíritu Santo, pero póngase aquí, sobre todo aquí en Sudamérica, llega con el pelo largo. Entonces, si esa persona, por ejemplo, no estoy satanizando lo que voy a decir, pero si esa persona en Centroamérica quiere profetizar, no lo van a dejar por una situación de ver lo que tiene, es decir, cómo está su cabello, pero con la salvedad de que también en las iglesias, uno de pastor es el que pone el protocolo, lo pone uno de acuerdo al mover, a la cultura, pero lo pone uno de acuerdo a lo que mira y conoce a los hermanos. Entonces, hay muchas formas, ahí se las voy a explicar más adelante, pero estamos hablando del protocolo como filtro del mover profético. Entonces, cuando les decía de que en Honduras no lo hace, es porque ahí hay una escuela de 20 años, 25 años en el mover, entonces ya tienen mayor experiencia. Entonces uno acá, quizás como iniciamos en esto, a veces uno comete errores, a veces uno puede equivocarse, pero sobre la marcha vamos aprendiendo. Entonces, la idea es que el protocolo nos ayuda a identificar y a ordenarnos. El protocolo lo elabora el pastor o cuerpo de pastores tomando en cuenta la iglesia, cantidad de miembros, necesidades de acuerdo al mover espiritual de cada congregación. Entonces, miren, el protocolo son las reglas del juego, las reglas de cómo se profetiza, cómo se habla en lenguas, no no el cómo nosotros lo enseñamos, no, cómo es en el momento del fluir de los dones, cómo se tienen que regular. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, les hablo de Honduras, que es la escuela que nosotros conocemos mejor. Por ejemplo, allá la persona no puede profetizar si no va a la escuela. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo estar en la escuela y eso es lo que estamos haciendo. Por eso yo les doy las gracias y les bendigo porque sé que hay gente de Honduras y les bendecimos también y aquí a lo largo de Colombia. Entonces, miren, nadie, por ejemplo, nadie en Honduras que no esté en la escuela profética le ponen el micrófono, no puede profetizar. Ahora, usted dirá, pastor, pero si tiene una profecía, una palabra profética o tuvo una visión, entonces ellos se acercan al delegado. En algún momento lo vamos a hacer aquí en la iglesia, pues vamos a tener que delegar a una persona ahí, la que el Señor pues ponga en el corazón nuestro, de los que profetizan para que se hagan cargo. Entonces, a futuro, digamos, alguien que no va a la escuela no va a poder profetizar. Y si tiene una palabra, se la va a dar a esa persona que sea la autoridad en la escuela profética o a su servidor o a la pastora. Entonces, nosotros elaboramos cuáles son los parámetros de acuerdo a la palabra. No son inventos nuestros, sino que es de acuerdo a lo que está en la palabra. Con un buen protocolo profético, el pastor y la congregación estarán confiados que las cosas se hacen en orden y con la decencia para edificación y provecho de la iglesia. Miren, el orden atrae bendición. El orden lo que hace es que todo camine bien. Cuando hay normas, cuando hay protocolos, usted sabe qué hacer. Hay protocolos de emergencia. En las empresas donde uno trabaja o ha trabajado, hay protocolos de emergencia, hay protocolos en casos de desastres naturales, hay protocolos de crisis. Entonces hay protocolos para cada cosa. Nosotros tenemos que saber qué hacer, nos va a servir. Por ejemplo, en la familia, nosotros deberíamos de tener un protocolo espiritual. Fíjense que, no sé si ustedes se han puesto a pensar, yo insistí con eso, mi esposa pues tal vez lo dejamos nada más en plática, pero yo le he dicho, fíjate que nosotros deberíamos de tener una maletita con artículos, o por lo menos artículos de primera necesidad, obviamente algunos que no sean perecederos, ¿verdad? O que tengan un vencimiento largo.
y tener, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, ropa, la ropa necesaria, porque Dios nos libre, hermanos, pero imagínense un terremoto. Entonces, a veces no estamos listos. Eso es lo que hace un protocolo, nos enseña qué hacer en los momentos de crisis. En este caso estamos hablando de la escuela profética. Entonces, ¿por qué es necesario un protocolo? Porque hay que impedir que la administración, es decir, que el mover profético se use de una manera falsa y en vez de edificar la iglesia, la va a destruir. Imagínese una persona que tenga de Dios, que tenga una palabra de Dios y Dios le revela, en su momento el Espíritu le revela que X hermano de la iglesia está en pecado. Entonces, si la persona, por ejemplo, no tiene misericordia y no sabe el protocolo, va a decir, así dice el Señor, esa persona está en pecado. Entonces la echó a perder la iglesia. Por eso tenemos que tener un protocolo. Y el protocolo lo controlan los pastores y las personas delegadas por ellos para que puedan controlar eso. Hay que dar oportunidad de corregir, reorientar e instruir lo que tiene validez, pero que ha sido torcido por la inmadurez o por la falta de experiencia de entrenamiento. Aquí está lo que les quiero decir. Miren, se va a reír de lo que va a escuchar y pasó en Honduras, pero le estoy hablando, pasó hace muchos años, cuando el templo, el segundo templo que tuvimos ahí en Honduras, fíjese que hubo un muchacho de los chinos de allá, de los jóvenes de allá, que estaba molesto porque no lo ponían en los corros, no lo ponían, no lo subían ahí a donde se predica, al púlpito. Entonces, en el momento del fluir profético, fíjese que él dice, así dice el Señor, ustedes jóvenes de corro, dice, están en pecado. Entonces, y quien habló ahí no fue el espíritu, sino que habló el alma. O sea, él tenía el alma dañada. Entonces, por eso nosotros tenemos que corregir, escuchar, corregir, instruir, reorientar. Es decir, los protocolos lo que hacen es corrigen. Obviamente uno lo hace, le dice, no hermano, mire, no es el momento de profetizar. A mí me ha pasado, yo normalmente en la iglesia lo que les digo, bueno, si alguien tiene una palabra profética, este es el momento. Entonces se hace por turnos. Eso lo vamos a ver en los turnos, que no lo vamos a ver hoy, nada más me estoy anticipando. Hay turnos para profetizar. En el mover de lenguas, pues sí todos entramos en la misma unción. Otros quizás tienen visiones, otros hablan lenguas, otros tienen profecía, pero hay turnos, se tienen que respetar los turnos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir, aquí mando yo soy el más viejo en la iglesia y a mí me dio el Señor primero la profecía. No, porque echamos a perder a las personas. Entonces hay que corregir, orientar, instruir. ¿Por qué? Porque yo he visto casos de personas que tienen una buena intención, pero su forma de trasladar la palabra echan a perder a los demás. Entonces, ¿por qué? Por inmadurez, por emocionalismo, por falta de entrenamiento o por falta de experiencia, lo que les decía, que es lo que estamos aprendiendo en esta escuela. Entonces, sigamos adelante. Miren, ¿cómo debe ser este protocolo? Miren, aquí hay 5 pasos, ustedes lo ven ahí. Hay 5 escalones, comenzando desde arriba hacia abajo. Debería ser al revés, pero por la forma en que lo puse, no tome o no repare en la forma, porque tiene que ser al revés. Entonces, pero ¿cómo debe ser este protocolo? Es decir, el protocolo, ¿cuál es el espíritu de establecer un protocolo, normas en el fluir profético de la iglesia? Mire, el protocolo tiene que tener revelación divina. Nadie va a hablar por el alma, nadie va a hablar en la carne, va a hablar por inspiración divina. Profetizar es, en el caso de la profecía, es que hombres y mujeres hablan inspiradamente de parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Pero qué hablan? Ahí es donde entra la motivación correcta. Tiene que haber una motivación correcta. Porque una persona, imagínense, ha habido casos, aunque no lo crea, de personas que reciben una palabra del Señor para tal vez con alguien que están molestos. Entonces la motivación tiene que ser correcta. Cada uno lo vamos a ver, por eso tal vez se lo estoy pasando así rapidito. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar tiene que exaltar a Cristo, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Es decir, todo gira alrededor de Cristo. La palabra que Dios nos da es para edificar la iglesia, que es el siguiente paso. Mire, lo que usted hable, haga, piense y desarrolle en el ministerio, tiene que ser para edificar la casa. Dios puso los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, perdón, pastores y maestros para edificar la iglesia. Y por último, tiene que dar testimonio del Espíritu Santo. Miren que una vez también pasó, estoy recordando, que fíjense que una señora quedó muda por un tiempo.
quedó muda. Póngale en el resto del culto, no podía hablar. ¿Qué creen que pasó? Miren, es que esto de la profecía, esto del mover del Espíritu Santo es algo bien delicado, hermanos y hermanas. Es bien delicado, porque fíjense que se dio también en Honduras, en el segundo templo fue. Una señora se inventó algo del alma y lo dijo, dice el Señor tal cosa inmediatamente. Y fíjense qué tremendo, porque quien se lo dijo fue el que estaba a cargo de la escuela profética en ese entonces, un profeta muy reconocido ahí en Honduras, que ahora es pastor. Y miren que la señora, el Señor le dijo, te voy a dejar muda. Y la dejó muda, o sea, no pudo hablar, no pudo hablar hasta que fueron a orar por ella al final. Fue un caso bien, bien tremendo. Quizás muchos no se enteraron de eso. Yo sí me di cuenta porque, como siempre, como siempre me dice mi esposa que vos andás en todos lados. Entonces, yo me di cuenta y fue algo bien tremendo. Para mí fue una lección y se las traslado para que vean la responsabilidad que tenemos delante del Señor. ¿Por qué? Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, perdonen que estoy dando el ingreso a alguien acá. Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero que todo se haga para edificación. Miren, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué tiene que tener una iglesia? Estas son entre otras, las 5 cosas que tiene que tener una iglesia, por lo menos en los ministerios de Benecer. ¿Y dónde está, pastor? 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que perdón, qué hay que perdón, qué hay que hacer pues, hermanos, cuando reunís cada cual? Dice, perdón, es que estoy leyendo mal porque les quería decir algo. Cuando ustedes vean esas palabras que están, porque esta es la Biblia de las Américas, esas palabras que ustedes ven ahí que dice qué hacer, que está como no sé si se llama bastardía ese tipo de letra, es que en el original no está, pero los copistas, los que la tradujeron para un mejor entendimiento, la pusieron. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando reunís, cada cual aporte. Entonces, cada uno de ustedes, por eso le digo, no son los pastores. Sí, nosotros pues estamos en ese fluir, pero los necesitamos a ustedes. En el caso de los que nos escuchan de Honduras, a la iglesia que van, cuando van a la iglesia, la pregunta que nos hace el Señor es, ¿qué tienen cuando van a la iglesia? Entonces tenemos que tener salmo. ¿Qué es eso? Alabanza y adoración. Enseñanza. ¿Qué es? Palabra. Pero no solo recibir palabra del pastor, sino que ustedes tienen que estudiar la palabra. Tiene que haber revelación. Mira, revelación es, junto con las lenguas e interpretación, es el fluir profético. Pero que todo se haga para edificación. Es importante que el protocolo no caiga en tanta formalidad que se vuelva religiosidad. Hay que considerar que en la medida que crecen las congregaciones es necesario implementar cambios. Un niño comienza a caminar y trastabilla, no lo hace perfecto, pero en la medida que se ejercita, se afirma y mejora su andar. Miren, le resumo esto. Una vez se dio también en la iglesia, en Honduras. Un hermano dijo, así como Moisés construyó un arca, dice, así dice el Señor que está construyendo mediante el Espíritu Santo tu casa. Entonces, la intención era buena, era de Dios la profecía, sí, pero él se equivocó. En vez de decir Moisés, debió haber dicho Noé. Pero ¿qué pasa? Hay momentos que a la persona le entran nervios, porque es una responsabilidad. Miren, decir, así dice el Señor, es bien temerario si uno no está listo. Entonces, hermanos, aquí basado en 1 Corintios 14:26, hablando de los protocolos del mover profético, es decir, bajo las normas de las cuales estoy trasladando, enseñándoles que se manejan en el ministerio, sobre todo en los ministerios de Benecer, nosotros nos damos cuenta que tampoco podemos caer en ese formalismo. Lo que les decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El ministro o el encargado a futuro lo que tiene que hacer es decirle, bueno, hermanos, uno hace la advertencia, más que todo el recordatorio desde el púlpito, dice, hermanos, si alguien tiene una palabra profética, si Dios le dio una visión o tiene una palabra para alguien, pero que no está en la escuela profética, por favor, acérquese al pastor o a la pastora o acérquese al hermano o a la hermana X y dele la palabra. Entonces uno pesa la palabra si la dice pública o la mantiene, o llama a la persona y le dice, mira, él tiene una palabra para ti, pero primero la escucha uno. Porque a veces, hermano, les cuento algo que nos pasó, siempre lo he contado en las escuelas proféticas. Mire que allá en Honduras, estando en un discipulado, había una hermana que era muy buena, o sea, sí era de Dios sus profecías, pero un día como que andaba en el alma, y andaba almática, y al discipulado llegaba una señora
que estaba enfermo. Bueno, de hecho sigue enfermo. Y yo recuerdo que yo no pude controlar eso y ella le dijo, dice el Señor que está sana. Y fíjense que sí era de Dios, porque a mí el Señor al día siguiente me dijo, ya dile a su esposo que yo se la voy a sanar, pero quiero que él sirva, que me sirva. Dice que hasta el día de hoy él no sirve y la señora sigue es una especie de lupus lo que tiene. Pero ¿qué le quiero decir? Que el protocolo sirve para que todo se ordene, pero no es que sea tan rígido que si uno le va a decir, hermana, usted viene a la escuela profética, se acerca a alguien y le dice, mire, pastor, que tengo una palabra del Señor, ¿usted viene a la escuela profética? No, pues no me la dé. No, no se trata de eso. Mire, no se trata de atropellar, no se trata de que sea un desorden, no se trata de que nosotros impongamos nuestro criterio supuestamente ministerial o de liderazgo, sino que se trata de entender lo que el Espíritu quiere hacer. Miren, el Espíritu Santo puede hacer hablar a cualquiera. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Saúl, hay una expresión que en la Biblia dice Saúl entre los profetas. Dice que Saúl pasó profetizando toda la noche. Y ustedes saben quién era Saúl. Cuando se unió a una compañía de profetas que lo mandó el profeta Samuel. Entonces, Dios puede hacer hablar a cualquiera. Porque él lo que quiere es que alguien diga, Señor, aquí estoy. Yo por eso le animo esta noche a que usted le diga, Señor, usa mi boca, usa mi vida, dame visión, dame profecía, dame lenguas, dame interpretación, sea osado, dígale, Señor, dame todos los dones. Pídaselos y ahí el Señor algo va a hacer, pero dígale, perdón, dame todos los dones, pero sobre todo aquel en el cual yo voy a ser utilizado, aunque en la palabra dice que anhelemos los dones, sobre todo el de profetizar. Entonces, veamos así rapidito a qué se refiere cuando habla de revelación bíblica. Entonces, en segunda de Timoteo, entonces aquí vemos el espíritu del protocolo. ¿Por qué razón, se lo vuelvo a poner acá, por qué razón nosotros hacemos esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que cada uno de estos incisos normen el mover profético en las iglesias? Primero es la revelación bíblica. Tiene que haber revelación bíblica. Nosotros no vamos a hablar de nuestra alma, de lo que comimos, no, vamos a hablar de la palabra. Dice la palabra, vaya el juego de la misma, en primera de Pedro, que la palabra profética más segura es la Biblia. O sea, la palabra profética más segura es la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, la persona traslada un mensaje de parte de Dios y no debe colisionar con la Biblia. Ese es uno de las señales. Si usted escucha palabra, le voy a comentar qué pasa cuando falta discernimiento. Recuerdo una vez también, y perdón que use algunos ejemplos, pero nos van a servir. Una vez me acuerdo que por la misma inexperiencia, por eso el pueblo hay que instruirlo, por eso las escuelas, por eso instruir, porque nosotros tenemos que entender de que la gente tiene que aprender a hacer las cosas en Dios de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a lo que se maneja en la iglesia. Perdonen que estoy arreglando aquí, que no me quiere apagar esa luz. Entonces, miren, ¿qué les quiero decir? Que dice que era, oiga bien, la pareja encargada creo que ellos eran de Bernabé, algo así, pero se les acercó una hermana en el momento de la administración al final, y la hermana, fíjese que los agarró de la mano, oiga bien, era una pareja, y ya eran señores ellos, no tan señores, pero sí, y les dice el Señor que ustedes se van a casar, algo así. Entonces, molesta, después le contó al pastor, entonces el pastor por eso después estableció parte de las escuelas porque dijo, no, no puede ser que ustedes no tengan discernimiento. O sea, nosotros si vamos a hacer algo en el Señor, no lo hagamos por emocionalismo. ¿Por qué? Porque Dios ha marcado, nos ha enseñado, perdón, a través del Espíritu Santo, tener discernimiento. Entonces, la persona cuando hable inspiradamente de parte de Dios, cuando reciba eh, eh, en el fluir profético del Espíritu, lo que tiene que hacer es entender que no va a colisionar con la palabra. Porque si dice que Dios, imagínense que dice Dios odia el divorcio, pero viene la persona y le dice a la pareja, me dijo el Señor que se divorciara. Yo respeto eso, ¿verdad? Con respeto lo digo. Entonces, colisiona contra la palabra. Entonces uno dice, ¿será de Dios eso? ¿Será de Dios lo que está diciendo esta hermana? Entonces Dios nos manda
a que tengamos, sobre todo, discernimiento. La palabra profética más segura y está en 2 de Pedro 1, 21, 22. Y por eso debe comerse el rollo, es decir, estudiar la palabra. Miren, ya que ustedes están en la escuela, es importante que memoricen versículos. Corrijo, es importante que memoricemos versículos, es importante que estudiemos la palabra, porque y el primer canon o el primer protocolo es que todo tiene que ser por revelación. No es por mis deseos, no es por lo que yo quiero. Sí, todos anhelamos de que fulano, sutano, un hermano, un familiar, que todo le salga bien, todo lo anhelamos en el nombre de Jesús que se dé. Pero todo tiene que ser cuando se habla inspiradamente de parte del Señor. Revelación bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra, es que la palabra, mire qué tremendo, su palabra no es la suya, es la del Espíritu. Por eso que cuando profetizamos, hablamos inspiradamente de parte del Señor a través del Espíritu Santo. La palabra tiene que ser útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Nosotros cuando hablemos, tengamos siempre ese fundamento, que usted tiene que hablar para edificar, para enseñar, para redarguir, para exhortar, para corregir. Es que exhortar o redarguir no es regañar, es hacer cambiar el corazón de la gente, pero no usted, sino que lo va a hacer el Espíritu a través de sus palabras para instruir en justicia. Entonces, no se olvide, primer fundamento, tiene que ser por revelación bíblica, tiene que estar en la palabra. Si hay algo que no está en la palabra, por ejemplo, le pongo un caso sencillo. Si viene alguien y se le acerca y le dice, hermana, dice el Señor que me regale su carro, entonces dígale usted, hermana, voy a esperar que el Señor me lo diga a mí. No se deje guiar por personas que a veces, con mucha vergüenza lo digo, pues, porque a veces hasta ministros utilizan esa manipulación. Miren, no se deje guiar. Yo siempre le he dicho, mi pastor así lo dice. Todo lo que nosotros decimos, no diga amén a todo, nos podemos equivocar. Entonces, se da el caso aquí, lastimosamente, pues, no voy a decir nombres por eso, pero sé el caso de aquí, un caso comprobado de un pastor aquí en Bogotá que le quitó un carro y oigan bien, y era del ejército, el hermano, era del ejército el que le dio el carro. El día siguiente se lo fue a pedir y no se lo dio. Entonces, bueno, al final no sé si se lo dio, pero entiendo que no. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando usted reciba una palabra, cuando usted le digan algo, póngalo, péselo contra las escrituras. Porque si colisiona con las escrituras, entonces no es de Dios, es el deseo del hermano, es el deseo del hermano. Revelación bíblica. Para tener revelación bíblica necesitamos ayunar, orar, leer la palabra, meternos con el Señor. Nadie que anhele recibir dones de Dios a través del Espíritu Santo, obviamente lo da el que él quiere, pero nadie que anhele crecer en Dios, en todo, en lo profético, en lo espiritual, aún en lo secular, si no estudia, si no estudiamos, no vamos a salir adelante. Hay que estudiar la palabra, hay que investigar. Entonces, este es el primer fundamento o protocolo. Lo segundo es la motivación correcta, lo que les decía. Ezequiel 13:2 y 3 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Miren, esto es un postulado. Tal vez, no sé, escúcheme, no lea lo que está abajo, ya se lo voy a explicar. Miren que esto es un postulado, lo que les voy a decir. Mi pastor dice que porque miren, si hay algo que tenemos que entender, es que Dios es responsable y fiel a su palabra y a sus promesas. Entonces, cuando uno de ministro, oiga bien, cuando uno de ministro y a veces uno de persona dice, así dice el Señor, dice que te va a dar riqueza. Entonces, dicen que cuando el Señor no lo ha dicho, pero por honrar su palabra y honrar que esa persona no deje de creer en él, lo que hace es que le quita de la riqueza a la persona que está diciendo y le da al otro. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Tiene que haber una motivación correcta. Hermano, ¿cuál es la motivación correcta? La profecía dice que edifica, exhorta y consuela. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la motivación correcta tiene que ser edificar, exhortar, redarguir. ¿Por qué? No regañar, ni la gente no va a cambiar porque usted o a mí se me dé la gana. No, la gente va a cambiar en la medida que le va siendo revelada las cosas en el fluir profético. No se debe meter el alma. Mire, no mete el alma.
Si usted no está seguro de una palabra, no meta el alma. Le voy a poner un caso. Hace poco, mi amada le hizo un obsequio a alguien, le hizo un obsequio a alguien y le dio una palabra. Y mire qué lindo, esa palabra a ella se la habían dado a esta persona, se la habían dado en la misma semana. Entonces, pero si usted le pregunta a la pastora, ella me comentaba, que dice que para poder dar la palabra le preguntó 2 veces al Señor. La primera vez ella, como quien dice, se hizo la desentendida, pero la segunda vez le dijo al Señor, dásela, dile. Entonces, eso es lo que tiene que hacer uno, porque a veces uno piensa que es el corazón, es el alma que está hablando. Entre más conoce uno a la persona, está más sesgado para profetizarle. Y mire qué tremendo, fíjese, porque nos pasa a nosotros. Yo a veces, yo le digo y me voy a ministrar porque sé que hay gente de la iglesia, yo a veces me siento sesgado con algunos. ¿En qué sentido? Porque como ya he ministrado, por decir algo, a la mayoría, o hemos ministrado a la mayoría, entonces ya cuando uno ya conoce la vida de las personas, por lo menos lo que tratamos de sacar adelante de ellos, entonces uno como que se limita, porque después la persona puede pensar que es el alma de uno, el corazón de uno que está hablando y no es Dios. Porque fíjense que a mí Dios en el último tiempo me ha habilitado en eso, en esa parte profética. Yo he ido a varios lugares y de repente solo le digo a la persona tal cosa y me dice, cierto, pastor. Pero en la iglesia quizás me cuesta un poco porque como le conozco el alma o conozco, por lo menos trato de conocer a las personas. Entonces, bueno, el tiempo de Dios era. Pero ¿qué les quiero decir? Que entre más conoce uno a la persona, más sesgado es lo que uno le puede decir. Por eso necesitamos entender lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Muchos buscan el lucro personal o buscan notoriedad en la iglesia. Miren, no todo lo que nos trasladan se da. Yo les he dicho que en el 2005, fíjense, el 2005, no lo olvido, el 2005 ya estábamos en la iglesia, integrados y todo, y una vez el apóstol me dijo, mira Omar, llegate con Elsa, me dice, va a haber una reunión, va a llegar un profeta que lo trajimos, es un profeta bien acertado, hermanos. Ese profeta es capaz de decirle a cada uno, a toda la iglesia, uno por uno. Eso es algo tremendo, hermano. Es algo bien tremendo. El caso es que el 2005 él me dio a mí una profecía y todo lo que me dijo se ha cumplido. Solo hay una cosa que no se ha cumplido, pero yo sigo esperando. Entonces, no porque no se ha cumplido, yo voy a decir no es de Dios. Todo lo que él me dijo se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que por ganar notoriedad quieren trasladar una palabra. Hay personas que quieren hacerse famosos. Miren, con respeto les voy a decir esto, como digo yo, o dice mi pastor también, pongas el cinturón porque va a haber turbulencia en el vuelo. Miren, hay 2 personas difíciles en las iglesias. Digo difíciles en el buen sentido, difíciles de controlar, hay que andarlas bien cerca, porque le pueden echar a perder el ministerio, pueden echar a perder personas. Unos son los intercesores y los otros los que se mueven en lo profético, hermanos. Son tan místicos a veces. Yo tengo una oveja cibernética, no le digo de dónde es porque lo va a asociar. Hermano, la vez pasada me llamaba y me dice, mira Omar, que miré que pasó una sombra blanca, ¿por dónde? No sé. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que se vuelven místicos. Es que lo de Dios es sencillo, no hay que adornarlo mucho. Hay veces que a mí el Señor solo me dice, dile esto, confía, una palabra, y la persona comienza a llorar. Y no porque llore, dice uno, wow, no, uno dice, le di la palabra precisa, no hay que adornar. Así dice el Señor, el lucero de la mañana, aquel que habita en la luz inaccesible. No, dice el Señor que confíes, eso es todo. Entonces, tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno, porque hay personas que le van a dar cualquier cantidad de palabras, supuestamente que vienen de Dios y a veces no es de Dios. Vemos ahí en Ezequiel que Dios está haciendo un llamado al profeta que profetiza del corazón, del alma, porque algunos hermanos, perdonen, profetizan por dinero. Qué pena decirle eso. Vamos a la tercera, exalta a Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está, ¿no? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Se los enseñé el domingo, que Cristo, dice que el testimonio de Jesús es que Cristo al morir y resucitar nos da vida eterna, que Dios envió a Cristo a morir en una cruz
para darnos vida eterna. Ese es el testimonio del Hijo enviado por el Padre. Entonces, la profecía tiene que exaltar a aquel que nos da vida eterna. Lo que exalta a Cristo nos da paz. Lo que exalta al hombre trae confusión, ya que exalta su ego, presenta una falsa humildad. Ministra vida en Cristo, no temor, muerte, tristeza, condenación ni confusión. El fruto de la profecía es de acuerdo a los frutos del Espíritu. Miren, se lo resumo de esta manera. Nosotros vemos aquí en Apocalipsis 19:10 que ahí, como dicen, miren, para que vean que también los superministros se equivocan. Claro, con respeto digo esto, pues, porque ahí el apóstol Juan se equivocó en el cielo. Imagínense tan emocionado, perdón, el apóstol Juan estaba tan emocionado, tan impresionado de la visión que estaba teniendo en el cielo, que se le postró a un ángel y le dijo, no, 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 yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, retener el testimonio. Entonces, todo lo que hagamos en la iglesia, en nuestra vida, en la familia, tiene que exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo que exalta, mire, cuando usted en el mover profético, porque estamos hablando de los protocolos que utilizamos para normar, para que haya un orden en lo profético, todo lo que usted diga tiene que exaltar a Dios y no exaltarse a usted. Mire, yo conozco gente que hasta le adivina, porque hay que tener cuidado, eso lo vamos a ver más adelante también, porque hay que, mire, es bien delgada la línea entre un espíritu de adivinación de las tinieblas y un espíritu que supuestamente la persona tiene y es de Dios. Hay gente que es capaz de saber el número de la cédula suya. Hay gente capaz. Pues ya Dios sabrá, pero fíjense que también hay gente que lo que hace es que se mete a Facebook e investiga la vida de las personas y después llega a ese lugar y le dice el Señor, aquí hay alguien llamado fulano de tal, dice, vive en tal lado, se da. Entonces hay que exaltar a Dios, no se olvide de eso. Nosotros, lo que hablemos de parte de Dios no puede generar confusión. Ahora le voy a dar un consejo, ese utiliza mi pastor, mire, dice él que me parece un consejo bien atinado. Si por ejemplo un día le dan dos palabras, si por ejemplo alguien un día le dice, me dice a mi pastor, hay que orar, y viene otro que se mueve en lo profético, me dice, pastor, qué sé yo, ayunar, entonces no están de acuerdo ellos dos, no están en el espíritu. Entonces hay que pedirle dirección al Espíritu Santo. Pero si los dos se acercan y me dicen, pastor, hay que ayunar, entonces digo yo, es el tiempo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Miren, las personas, cuando usted profetice, cuando usted en el fluir del Espíritu haga algo, no lo haga por su propio ego, para exaltarse usted, para que digan que solo usted es el bueno o la buena. ¿Por qué? Porque presenta una falta de humildad. Mire, ministre vida en Cristo, no ministre temor, no ministre tristeza, no ministre condenación, sobre todo condenación. Les va a tocar que en algún momento se van a dar cuenta, Dios les va a dar un espíritu de ciencia, si es que ya no se lo dio, un espíritu de discernimiento, y se van a dar cuenta que el hermano está en pecado. Pero algunos, si no tienen madurez, si no tienen esa, ese reconocimiento de autoridad, por eso le digo, mire, difíciles, yo pues gloria a Dios que se den y se multipliquen las personas intercesoras y las que se mueven en lo profético, pero son difíciles a veces porque echan a perder. A veces llaman por teléfono a una hermana y le dice, hermana, mire que Dios me dio una palabra y le echó a perder. Entonces todo tiene que ser tamizado, por eso estos protocolos. Uno tiene que darse cuenta, miren, yo no soy dueño de sus vidas, ni los pastores somos dueños de sus vidas, no. Pero cuando uno reconoce autoridad, se da cuenta de que la palabra que uno dice puede echar a perder la vida de alguien más. Entonces, el fruto de la profecía es de acuerdo a los frutos del Espíritu. Veamos el cuarto ya para ir terminando. Edifica la iglesia. 1 Corintios 14:4. Entonces, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La profecía, oiga bien, la palabra profética exhorta, confirma y consuela. Más adelante les voy a enseñar porque hace poco el apóstol Sergio como que puso a investigar al pastor Gilmar, se llama Gilmar Ochoa, y él dio tres cosas más que hace la profecía. Se lo prometo dárselo la siguiente clase. Entonces, esto es lo básico. ¿Qué hace la profecía? El que habla en lenguas primero a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, miren, otro tamiz o otro protocolo, ya el penúltimo, nos enseña que la profecía hace tres cosas. La profecía, le debo las otras dos cosas. La profecía exhorta, la profecía confirma y la profecía consuela. Eso es todo. Hay personas, yo tuve un caso de alguien, hermano, yo le contaba ese caso, es que a mí me gusta porque, mire, era temido en una de las universidades en Honduras. Era un maestro pero mi respeto, ¿verdad? Era un catedrático increíble en finanzas.
Y todos los alumnos le tenían miedo. Allá viene fulano, decía, y le tenían temor en la universidad porque era, ahí en Honduras se va a reír, perdone lo coloquial, allá decimos era yuca, o sea, era duro, era difícil. Ahí el que le pasaba era porque realmente tenía capacidad. No porque los que pasamos las clases no lo tenían, no la tuviéramos, sino que lo que le quiero decir, y yo me acuerdo que un día, somos buenos amigos todavía, me acuerdo que un día después de un servicio en Honduras llega llorando y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Mira, me dice, ven y ora por mí. Me dice, mira que una hermana, oiga bien, aquel, y grande es él, aquel gran hombre, totalmente derrumbado. ¿Por qué? Porque una hermana se le acercó y le dijo, mira hermano, yo vi que se moría. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que esa persona, alguien que cierre ahí el micrófono, por favor. Entonces, esa persona que le dio esa palabra, lo echó a perder. Obviamente oramos y todo, el Señor lo liberó de esa parte, pero entonces la profecía exhorta, confirma y consuela. Permítame. Voy a cerrar a alguien ahí que tiene abierto. Ok, ya estamos bien. Entonces, el mensaje nos guía a vivir cerca de Dios en santidad y en victoria de acuerdo a sus promesas. Edificar la iglesia. Cuando nosotros hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Vamos a tener oportunidad de ver cada uno de los dones, por eso no se los explico acá. Pero cuando uno profetiza, hay que edificar la iglesia. No se le olvide, porque fíjese que dice la palabra también que el espíritu del profeta se sujeta al espíritu. No es que la persona entorna los ojos y no sabe qué está diciendo, sí sabe lo que está diciendo. A mí me tocó algunas veces, alguna fe que me mandaba el apóstol, me dice, anda a decirle que se cae. Otras veces uno discernía, uno se la juega, hermano, ahí se la juega uno realmente, porque ¿qué tal si es de Dios lo que está diciendo? Y uno le dice, hermana, baje la voz, porque nos ha tocado, porque a veces uno siente que es del alma. Y otra cosa es, no adorne mucho. Si el Señor solo le dijo, dile a fulano de tal que le amo, dígale, hermano, mire, el Señor me puso una palabra, y si usted está autorizado, dígale, el Señor le dijo que le amaba. No diga, mire, el Señor, el Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. No, dígale, mire, dice el Señor que te ama. Porque la profecía es simple, lo del Señor es simple. Nosotros a veces, nosotros digo, lo complicamos. Entonces, hay que edificar la iglesia. Y termino con esto. Termino, perdón, con esto. El quinto es que nosotros tenemos que entender de que tiene que dar testimonio del Espíritu Santo. Miren, el testimonio es lo que nosotros decimos de la persona a quien amamos. El testimonio de Cristo es la palabra materializada en la cruz de nuestro Padre. Entonces el testimonio del Espíritu Santo, la profecía tiene que dar testimonio, es decir, que las palabras que nosotros decimos son las que nos dio el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en este caso, el testimonio es la veracidad de que somos hijos por las señales, por la evidencia. Entonces, lo que nosotros hablemos tiene que dar evidencia que está en la palabra, tiene que ser evidencia de lo que el Señor nos está diciendo. La profecía, se lo vuelvo a repetir y lo pongo, exhorta, consuela y confirma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Edificar, exhorta, confirma y consuela. Entonces, la profecía debe promover la gracia de Dios, su justicia, no el legalismo. El Espíritu Santo nos debe dar testimonio que la profecía es de Dios. Se debe sentir la inspiración y paz de parte de Dios. Nos conduce al señorío de Cristo en nuestras vidas. Mire, si usted no está seguro de una palabra, si usted no está seguro de una visión, de un sueño que tuvo, entonces pídale discernimiento al Espíritu. Le doy un consejo también, porque en este tiempo se ha desatado eso. Mire, coja un cuaderno y téngalo ahí, cerca de su mesita de noche o ahí donde duerme. Y inmediatamente cuando tenga un sueño, anótelo, póngale fecha, porque usted va a ir viendo el cumplimiento del mismo. Entonces usted va a ir viendo si usted tiene un mover o un fluir profético. O usted va diciendo, bueno, el Señor me va a usar en sueños. O hay gente que en el nombre de Jesús, dormidos, van a hablar en lengua, se van a dar cuenta. A mí me pasa que a veces yo soy atacado en sueños, aunque no lo crean. Pero fíjese que normalmente cuando mi esposa me ha despertado, cuando la pastora me ha despertado, yo estoy hablando en lengua, pero allá adentro, en el sueño, le estoy diciendo, en el nombre de Jesús te reprendo, pero estoy hablando en lenguas. Entonces, en algún momento le va a pasar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios opera
a través de ese espíritu de diferente manera. No se olviden, promovamos la gracia. Miren, por muy llenos del espíritu que estemos, por muy certeros o seguros que seamos en lo que Dios nos da, hágalo con gracia. Por favor, se lo pido. Hagámoslo con gracia. Mire, tratemos a los demás como quisieran que nos trataran a nosotros. Perdonemos como los demás, a los demás como nos han perdonado a nosotros. Porque le cuento algo, por eso le digo, aún a uno de ministros le pasa. Cuando uno va creciendo en el evangelio, en todo, es que de repente uno se va poniendo los moños ahí o se va creyendo la última Coca-Cola del desierto. No, mire, mantengamos la humildad. Para mí el mejor ejemplo es Cristo. Dice que cuando la fama de Cristo crecía, él se iba a orar. Entonces, tiene todo lo que salga del espíritu, tiene que traerle paz en primer lugar. Si usted no tiene la seguridad de algo, mejor dígale, Señor, confírmame nuevamente esto. No sea emotivo en llevar algo que tal vez no es del espíritu. Entonces, el protocolo profético, termino con esto, es una ayuda ministerial para cada congregación para filtrar las profecías y el fluir profético. Habrán muchos, como le digo, habrán otros utilizan otro tipo de normas. Por ejemplo, aquí hay una iglesia, con respeto lo digo, ustedes la conocen, que creo que es la Mira, que la gente llega a que le profeticen, eso es lo de ellos. Nosotros damos la palabra, nosotros trasladamos la palabra, y la palabra es la que prospera. Obviamente hay todo lo demás, hay un fluir profético, hay profecía, hay dones espirituales, pero hay iglesias que se dedican exclusivamente a eso. Habrán muchos más, pero les dejamos esto que consideramos son de manera general y se adaptan a las necesidades básicas. Si tienen alguna pregunta o algo, con gusto le voy a, perdón, si toqué algo que no debía de tocar. Entonces, si ustedes tienen